Pero cuando llegó la 81ª noche, ella dijo, y dejó al pollino enalbardado por el momento en la cuadra ante el pesebre, y su esposa se quedó en el patio para esperar allí su regreso, y de pronto vio entrar a su amante, que creía que ya se había marchado el recaudador de contribuciones, y dijo a la joven, tengo una apremiante necesidad de dinero, y es preciso que me des enseguida 300 dracmas. Y contestó ella, por el profeta, no los tengo hoy y no sé de dónde sacarlos. Y dijo el jovenzuelo, ¿para qué está el pollino, oh hermana mía? Dame el pollino de tu marido, que está ahí enalbardado delante del pesebre, para que lo venda. Y sin duda sacaré por él los 300 dracmas que me son imprescindibles, absolutamente imprescindibles. Y la joven exclamó muy asustada, por el profeta que no sabes lo que dices. Y cuando vuelva mi marido y no encuentre a su pollino, ni siquiera pienses en ello. Sin duda me regañaría por haber perdido el burro, habiéndome encargado que me quedara aquí y me pegaría. Pero el jovenzuelo se puso tan compungido y la rogó con tanta elocuencia que le diera el pollino, que no pudo ella resistirse a sus ruegos, y no obstante todo el terror que le inspiraba su esposo el recaudador, le dejó llevarse el pollino, aunque después de haberle quitado los arreos. Y he aquí que algunos instantes más tarde volvió el marido con los panecillos debajo del brazo, y fue a la cuadra para meterlos en las alforjas y coger el pollino, y vio colgado de un clavo el cabezal del animal, y la albardada y las alforjas encima de la paja, pero no el pollino, ni trazas del pollino, ni el olor del pollino. Y extremadamente sorprendido buscó a su esposa y le dijo, Oh mujer, ¿dónde está el pollino? Y su esposa, sin inmutarse, contestó con voz tranquila, Oh, hijo del tío, el pollino acaba de salir, y desde la puerta se encaró conmigo y me dijo que iba a celebrar audiencia en el diván de justicia de la ciudad. Al oír estas palabras, el recaudador, lleno de cólera, levantó la mano a su mujer y le gritó, Oh desvergonzada, ¿te atreves a burlarte de mí? ¿Es que no sabes que de un solo puñetazo puedo dejarte más ancha que larga? Y dijo ella, sin perder nada de su aplomo, El nombre de Alá sobre ti y sobre mí y alrededor de ti y alrededor de mí. ¿Por qué voy a burlarme de ti? Oh hijo del tío, ¿y desde cuándo soy capaz de engañarte en algo? Además de que, caso de que me atreviera a ello, tu perspicacia y tu fino ingenio hubieran echado por tierra enseguida mis groseras y pesadas invenciones. Pero, con tu permiso, oh hijo del tío, creo que debo decirte al fin una cosa que hasta ahora no me atreví a contarte, temiendo que su revelación atrajera sobre nosotros alguna desgracia sin remedio. Has de saber, en efecto, que tu pollino está hechizado, y que de cuando en cuando se transforma en cadí. Y al oír aquello el recaudador exclamó, Ya Alá. Pero la joven, sin darle tiempo a lanzar otras exclamaciones, ni a reflexionar, ni a hablar, continuó en el mismo tono de seguridad tranquila. En efecto, la primera noche que vi salir de la cuadra a un hombre desconocido a quien no había visto entrar allí y con quien jamás me había encontrado antes, tuve un miedo espantoso, y volviéndole la espalda y levantándome el vestido para cubrirme con él la cara, porque no llevaba velo a la cabeza en aquel momento, quise recurrir a la fuga para mayor seguridad, ya que tú estabas ausente de la casa. Pero el hombre se me acercó y me dijo con voz llena de gravedad y bondad, sin alzar hacia mí sus ojos por temor a ofender mi pudor. Tranquiliza tu alma, hija mía, y refresca tus ojos. No soy para ti un desconocido, puesto que soy el pollino del hijo de tu tío. Pero mi naturaleza real es la de un ser humano, cadí de profesión. Y me transformaron en pollino los enemigos que tengo, que están versados en la hechicería y en los encantamientos. Y como no conozco las ciencias ocultas, me veo privado de recursos y armas contra ellos. Sin embargo, como, a pesar de todo, son creyentes, permiten que de vez en cuando, en los días de sesiones de justicia, recobre mi forma humana, dejando de ser pollino para ir a dar audiencia en el diván. Y de tal suerte tengo que vivir, siendo pollino unas veces y cadí otras, hasta que Alá el Altísimo quiera librarme de los encantos de mis enemigos y romper el hechizo que me escribieron. Pero, oh caritativa, te suplico por tu padre, por tu madre y por todos los tuyos, que me hagas el favor de no hablar de mi estado a nadie, ni siquiera a mi amo, el hijo de tu tío,
el recaudador de contribuciones. Pues si conociera mi secreto, como es un hombre de fe esclarecida y un observante riguroso de la religión, sería capaz de desembarazarse de mí para no tener en su casa a un ser que está a merced de los hechizos, y me vendería a cualquier felá, que me maltrataría desde por la mañana hasta por la noche, y me daría de comer habas podridas, mientras que aquí estoy a gusto en todos los sentidos. Luego añadió, aún tengo otra cosa que pedirte, oh mi señora, oh buena, caritativa, y es que ruegues a mi amo el recaudador, el hijo de tu tío, que no me espolee muy fuerte en el trasero cuando tiene prisa, porque tengo esta parte de mi persona, por desgracia, afligida de una extrema sensibilidad y de una delicadeza inconcebible. Y tras de hablar así nuestro pollino convertido en cadí, me dejó sumida en una gran perplejidad y se fue a presidir el diván, y allá le encontrarás si quieres. En cuanto a mí, oh hijo del tío, ya no podía guardar por más tiempo para mí sola este abrumador secreto, sobre todo ahora que aparezco como culpable y como riesgo de atraerme tu cólera y caer en tu desgracia. Y pido perdón a Alá por faltar con ello a la promesa que hice al pobre cadí de no hablar a nadie nunca de su estado de pollino. Y desde el momento en que la cosa está hecha, permíteme, oh mi señor, que te dé un consejo, y es que no te deshagas de ese pollino, que no solamente es un excelente animal lleno de celo, sobrio, al que no se le escapan cuescos, que es muy decente, y sólo muy de tarde en tarde saca su herramienta cuando se le mira, sino que, en caso necesario, podrá darte muy buenos consejos acerca de cuestiones delicadas de jurisprudencia y de la legalidad de tal o cual procedimiento. Cuando el recaudador de contribuciones hubo oído estas palabras de su esposa, que había escuchado en una actitud cada vez más sorprendida, llegó al límite de la perplejidad y dijo, sí, por Alá, que la cosa es asombrosa. Pero ¿qué voy a hacer ahora que no tengo pollino disponible y necesito irme a recaudar las contribuciones de los pueblos de los alrededores? ¿Sabes por lo menos a qué hora va a volver? ¿O no te ha dicho nada respecto a eso? Y la joven contestó, no, no ha precisado hora, solamente me ha dicho que iba a celebrar audiencia en el diván. En cuanto a mí, bien sé lo que haría si estuviera en tu lugar, pero no tengo para qué dar consejos a quien es más inteligente e incontestablemente más listo y perspicaz que yo. Y el buen hombre dijo, di siempre lo que se te ocurra, ya veré yo si no eres completamente tonta. Ella dijo, pues bien, yo en tu lugar iría directamente al diván en que se halla el cadí, llevaría en la mano un puñado de habas y cuando estuviera en presencia del infeliz hechizado que preside el diván, le enseñaría desde lejos las habas que tendría en la mano, y por señas le haría comprender que tengo necesidad de sus servicios como pollino, y me comprendería, y como sabe cumplir con su deber, saldría del diván y me seguiría, máxime cuando viera las habas, que son su alimento favorito, y no podría por menos de echar a andar detrás de mí. Y he aquí que el recaudador de contribuciones, al oír estas palabras, le pareció muy razonable la idea de su esposa y dijo, creo que es lo mejor que puedo hacer. Decididamente eres una mujer de buen consejo. Y salió de la casa después de haber cogido un puñado de habas, con objeto de atraerse al pollino por medio de la gula, su vicio principal, si no podía llevársele por persuasión. Y cuando se marchaba a él, su mujer le gritó aún, y sobre todo, oh hijo del tío, guárdate bien, ocurra lo que ocurra, de dejarte llevar por tu genio y maltratarle, porque ya sabes que es muy susceptible y además, como pollino y cadí, es doblemente testarudo y vengativo. Y tras este último consejo de su mujer, el recaudador de contribuciones se encaminó al diván y entró en la sala de audiencia donde estaba sentado el cadí sobre su estrado. Y se detuvo a lo último de la sala detrás de los concurrentes, y levantó la mano en que tenía el puñado de habas, se puso a hacer con la otra mano al cadí señas de invitación apremiante que querían significar claramente, ven pronto, tengo que hablarte. Y el cadí acabó por advertir aquellas señales, y reconociendo al hombre que actuaba de recaudador principal de contribuciones, creyó que quería decirle particularmente algo importante o transmitirle alguna comunicación urgente de parte del walí. Y al instante se levantó, suspendió la sesión de justicia y siguió al vestíbulo al recaudador, quien, para atraerle mejor, iba delante de él enseñándole las habas
y animándole con el gesto y con la voz como se hace con los pollinos. Y he aquí que, en cuanto estuvieron ambos en el vestíbulo, el recaudador se inclinó al oído del cadí y le dijo: Por Alá, oh amigo mío, que estoy muy contrariado y muy apenado y muy enfadado con el hechizo que te tiene encantado. Y no es por contrariarte, ciertamente por lo que vengo aquí a buscarte, sino porque es absolutamente preciso que parta enseguida para asuntos del servicio, y no puedo esperar a que acabes tu misión aquí. Te ruego, pues, que sin tardanza te transformes en pollino y me dejes montar en tu lomo. Y al ver que el cadí retrocedía asustado conforme le iba oyendo, el recaudador habló con un acento de gran conmiseración y añadió: Te juro por el profeta, con él la plegaria y la paz, que si quieres seguirme enseguida nunca más te pincharé en el trasero con la espuela, pues ya sé que tienes muy sensible y muy delicada esa parte de tu persona. Vamos, ven mi querido pollino, mi buen amigo, y esta noche tendrás doble ración de habas y de alfalfa fresca. Eso fue todo. Y el cadí, creyendo que tenía que habérselas con algún loco escapado del Maristán, retrocedía cada vez más hacia la entrada de la sala en el colmo de la estupefacción y del terror, y más amarillo que el azafrán. Pero el recaudador, al ver que iba a escapársele, dio una vuelta rápida y se interpuso entre él y la puerta del diván, cortándole la retirada. Y el cadí, como no veía ningún guardia ni nadie a quien pedir socorro, se decidió por la dulzura, la prudencia y el miramiento y dijo al recaudador: A lo que entiendo, parece ser, oh mi señor, que has perdido tu pollino y estás deseoso de reemplazarle. Nada más justo, a mi juicio. He aquí, pues, de parte mía, 300 dracmas que te doy para que puedas comprar otro. Y como hoy es día de mercado en el zoco de las acémilas, te será fácil escoger por ese precio el más hermoso de los asnos. O asalam. Y así diciendo sacó del cinturón los 300 dracmas, se los entregó al recaudador, que aceptó la oferta y volvió a la sala de audiencia tomando una actitud grave y reflexiva, como si acabaran de comunicarle un asunto de gran importancia. Y se decía a sí mismo: Por Alá, culpa mía fue si he perdido de tal suerte los 300 dracmas, pero más vale eso que haber provocado un escándalo ante los que vienen a pedirme justicia. Y he aquí lo referente a él. En cuanto al recaudador, he aquí ahora lo que a él atañe. Cuando llegó al zoco de las acémilas para comprar un pollino, se dedicó a examinar con atención, y tomándose el tiempo suficiente, todos los animales, uno tras otro, y acabó por encontrar un pollino muy bueno que le pareció que tenía todas las condiciones requeridas, y se aproximó a él para examinarle de cerca, y de pronto observó que era su propio pollino, y el pollino le reconoció también, y echando las orejas atrás se puso a resoplar y a rebuznar de alegría. Pero el recaudador, muy molesto al ver aquel cinismo después de cuanto había sucedido, retrocedió golpeándose las manos y exclamó: No, por Alá, no será a ti a quien compre cuando tenga necesidad de un pollino fiel, pues, con eso de ser cadí unas veces y pollino otras, no me convienes. Y se alejó malhumorado por la audacia de su pollino, que se atrevía a invitarle a que se le llevara, y fue a comprar otro, y se apresuró a volver a su casa para aparejarle y montarle después de contar a su esposa cuanto acababa de sucederle. Y de tal suerte, merced al ingenio lleno de recursos de la joven esposa del recaudador, todo el mundo quedó satisfecho y no se lesionó a nadie, porque el enamorado logró el dinero de que tenía necesidad. El marido se procuró un pollino mejor sin gastar un dracma de su bolsillo, y el cadí no tardó en recuperar su dinero, ganando honradamente, a costa de los que iban a pedirle justicia y le quedaron agradecidos, el doble de lo que había dado al recaudador. Y esto es, oh rey afortunado, todo lo que sé respecto al pollino cadí, pero Alá es más sabio. Cuando el sultán hubo oído esta historia, exclamó: Oh boca de azúcar, oh el más delicioso de los compañeros, te nombro mi gran chambelán. Y en el momento hizo que le pusieran las insignias de su cargo, y le hizo sentarse más cerca de él, y le dijo: Por mi vida sobre ti, oh gran chambelán mío, sin duda conocerás alguna otra historia y quisiera oírtela contar. Y el pescador tragador de hashish, convertido en chambelán de palacio por decreto del destino, contestó, de todo corazón amistoso y como homenaje debido. Y meneando la cabeza contó. En este momento de su narración,
Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co